la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre. En la presencia del Señor soy libre, soy libre para alabar al Señor. En tu presencia, Señor, somos libres, libres para alabarte, para exaltarte y para bendecirte. Y junto a tu pueblo te glorificaremos, te enalteceremos, porque solamente tú eres digno de toda gloria. Aleluya, a todos los que Dios nos ha lavado con su sangre, nos ha hecho libres, libres para alabar su nombre. En la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre. En la presencia del Señor soy libre, soy libre para alabar al Señor. En la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. En la presencia del Señor soy libre, soy libre para alabar al Señor. Libre soy, libre soy, libre soy, Y en su presencia yo me gozaré. libre soy, libre soy, libre soy. Y en su presencia yo me gozaré. Aleluya, somos libres para alabar el nombre del Señor y en su presencia hoy nos gozamos. En la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. En la presencia del Señor soy libre, ¿Para qué? soy libre para alabar al Señor. Dilo otra vez. En la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre. En la presencia del Señor soy libre, ¿Para qué? soy libre para alabar al Señor. Libre soy, libre soy, libre soy, Y en su presencia yo me gozaré. libre soy, libre soy, libre soy. Y en su presencia yo me gozaré. Aleluya, a todos los que Dios nos ha lavado con su sangre, nos ha hecho más que vencedores, porque somos sus guerreros. Todos los guerreros canten conmigo. Somos los guerreros de Jehová. Vamos, Vamos a vencer al enemigo. Somos los guerreros de Jehová. Vamos a vencer al toma tus enemigo. armas conmigo. Poniendo las armas del Espíritu, vestidos de toda la armadura de Dios, para que con ellas combatamos al mal y todas sus fuerzas caerán. Ahora fuerza
las armas de la luz. No sé, siempre les he estado mencionando esos días atrás que nuestro Dios es varón de guerra, ¿verdad? Varón de guerra, Jehová, ese es su nombre, varón de guerra. Él es un guerrero y es importante nosotros aprender a luchar en la vida. Cuando uno es niño y algo le sucede a uno, la mamá sale como leona a defender a su hijo, ¿verdad? Cuando uno es adolescente y tal vez tiene un carácter un poco, vamos a decir así, no fuerte, a veces necesita uno a alguien que lo defienda también. Cuando uno es un bebé espiritual necesita ser guiado también. Pero aunque seamos viejos en el Evangelio, necesitamos un respaldo, necesitamos vestir la armadura de Dios. Esta armadura no es de ningún humano. No es una armadura como la que quiso Saúl ponerle a David. La experiencia que tenía Saúl quería imponérsela a David. A veces queremos que, a mí me ha pasado a veces que yo quisiera que otro vea a Dios como yo ya lo veo. Que otro camine como yo camino, porque es que yo ya pasé por ahí. Y yo quisiera que entendieran que nuestro Dios no es alguien que se acobarda, es alguien que va adelante, dice, abriendo camino. Él va como poderoso gigante. Entonces hay veces como jóvenes tenemos miedo al que dirán si eres un nuevo creyente. También hay veces a lo que se le llama aquí o se le conoce como el bullying, ¿verdad? Ahora está siendo bien recibido lo que se opone a Dios. Si tú haces algo que ofende a Dios, ahora está siendo aplaudido. Ahora está viéndose raro el que obedece a Dios. Ahora estamos siendo excluidos y apartados los que obedecemos a Dios. Pero por eso es importante, dice, vistámonos las armas de la luz. Si seguimos leyendo, síganme con su vista ahí, dice, andemos decentemente como de día. Y nos dice, ¿qué es andar decentemente? Y dice, andemos como de día, no en orgías. Levánteme la mano si alguien sabe qué es eso. Orgías. Dice aquí que la orgía, dice, es una fiesta donde se come, se bebe y se tiene relaciones sexuales inmoralmente. Dice, su casa se convierte en un lugar desenfrenado solamente para satisfacer las pasiones y los deseos. No le estamos hablando al mundo. Hay gente en la iglesia que practica cosas desordenadas. Y dice el Señor, para andar de día y vestirte de la luz, sé luz. Amén. Tenemos que vestirnos del día, no somos de la noche. Entonces es importante, y luego sigue diciendo, y en borracheras. Fíjense que es curioso cómo el Señor dice que van a haber, ¿verdad?, personas vestidas de oveja, pero son lobos rapaces, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, hace unos 2, 3 años, escuchaba yo a una familiar contando, ¿verdad?, de un pastor que decía él en su iglesia que no era malo echarse una cervecita, porque lo malo era emborracharse, es decir, pasarse de copas, ¿verdad? Les daba permiso de tomarse una. Imagínese usted, cuando el Espíritu Santo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión, más bien dice ser lleno del Espíritu Santo. El Señor no nos da carta a hacer lo que los otros hacen. Hay iglesias que para la Santa Cena utilizan vino real, y eso no es así. Entonces vemos aquí, dice el Señor, ustedes vístanse la luz, no copien a otros. Iglesias gigantes, ¿verdad?, que tienen fama, muchas veces no siguen la sana doctrina. Y dice, no en promiscuidad sexual. Y estamos hablando de eso porque culto de jóvenes, ¿verdad? Y es cuando las hormonas andan alborotadas. Y es cuando tienen deseos, no es que los viejos no los tengan, hermanos, porque también. Pero es importante guiar al joven, dónde sí, dónde no. Amén. Dice aquí, no en promiscuidad. ¿Qué significa eso? Dice, promiscuidad se denomina la conducta o comportamiento de un individuo que cambia con cierta frecuencia de pareja o que suele tener relaciones poco estables. En mi país le diríamos un picaflor. Hoy tiene una novia, en 3 meses tiene otra novia, en 6 meses le conoció a usted unas 6 novias, ¿verdad? Y vemos, dice el Señor, si somos de luz, los jóvenes no vamos a andar de picaflores. Vamos a tener seriedad. Amén. No vamos a comenzar a una temprana edad. Fíjense que hay
una ola de, como diría, de incitar a la juventud a comenzar a temprana edad, ¿verdad?, a tener relaciones sexuales. Nosotros como iglesia no podemos alimentar eso, pero no podemos aplaudir eso. Tenemos que decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno, amén. Y es importante, y dice aquí, y lujurias. La lujuria, dice, es el deseo y actividad sexual exagerados, exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Y fíjense que antes usted tenía que ver una pantalla para imaginarse cosas, ¿verdad? Ahora la música es muy sexual. Por eso el joven no tiene que escuchar música que no agrade al Señor. Amén. La música, acuérdense que así como Dios puede hablarnos a través de los sentidos, también el enemigo habla en los sentidos. La Biblia nos habla de los ojos, que son las ventanas del alma. Dice que si por nuestros ojos dices hay oscuridad, todo tu cuerpo está en tinieblas. Pero si tú miras cosas de luz, todo tu cuerpo estará en luz. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿A qué estamos dándole rienda suelta? La palabra del Señor dice que el que sembrare de la carne va a cosechar corrupción. Al que siembra del Espíritu, dice del Espíritu, va a cosechar. ¿A qué estamos promoviendo los jóvenes? Nosotros en la iglesia les decimos prepárense, estudien. No les vaya a pasar, ¿verdad? Como tenía yo quizás unos 9, 10 años y había un recién convertido, un papá, un líder de casa, ¿verdad? Él sacó a mis amigas de la escuela porque es que Cristo viene. Y hizo muchas cosas exageradas, ¿verdad? Y nosotros le decíamos, no es dejar de estar haciendo lo que tenemos que hacer. Es hacerlo y no dejar de hacerlo de Dios. ¿Verdad? Usted viene a comer palabra de Dios, pero eso no quiere decir que no comió su pan, ¿verdad?, en la mañana o en la tarde. Tenemos que hacer ambas cosas. Y aunque vivimos en el mundo, dice, nosotros no andamos como anda el mundo. Entonces, como jóvenes tenemos que hacer la diferencia. Y usted dirá, hermano, yo ni novio tengo, ni novia tengo, pero se llegará el día porque dice el Señor, todo tiene su tiempo. Entonces, hay cosas que hay que guardarlas y retenerlas. Hay que escucharlas y no caer. Es fácil decir, fíjense que cuando, sí, como unos, es que tremendo, pero ahora lo pienso y digo, wow. Pero estaba yo pequeña, quizás como unos, sí, siempre se da 11 años, y teníamos como un huésped en la casa, se podría decir. Era un joven que, bueno, no soy papá, pero él lo admiraba porque amanecía y ese muchacho amanecía orando. Se iba a acostar, no se iba a acostar sin orar. Y recuerdo que teníamos bastante confianza, él bastante grande que yo. No sé por qué me contaba a mí las cosas, pero me dice, fíjate que en la escuela yo estaba de cierto modo y de repente, dice, una muchacha que a mí me gustaba antes, dice, de repente llegó y nomás me besó. Y yo pensé que me iba a sentir bien, me dice, pero me siento bien mal, me dice. Aparte que estaba salado, imagínense, aparte de eso, dice, el Espíritu dice, no me deja en paz. Y yo no fui la que lo besé, me dice, pero no me siento bien. El Espíritu Santo dice que redarguye nuestro espíritu. Cuando ya no sentimos nada y hacemos algo malo, que estamos re mal, ya nuestra conciencia está cauterizada, ¿verdad? Pero cuando nos sentimos mal, quiere decir que el Señor está trabajando en uno. Y te está diciendo, por ese lado no es, ¿verdad? Por ese lado no es. Ahora vamos a Isaías 59, 16 al 18. Libro de Isaías, capítulo 59, versos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Esto es lo que Dios ve, fíjese. El ojo de Jehová dice que está en todo lugar, ¿verdad? Dice, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien interpusiese. Usted y yo sabemos que Dios es autosuficiente, amén. Dios no necesita nada para hacer algo. Su palabra es suficiente para crear, amén. Mas sin embargo, la palabra del Señor me enseña a mí que Él nos ha hecho herederos y coherederos de su gracia.
por amor a usted y por misericordia nos ha hecho partícipe de su reino. Y dice aquí que el Señor vio al pueblo de Israel. Si usted lee todo Isaías 59 en su casa, va a ver que Israel hizo lo malo delante de Dios. Pero también Dios dice que se admiró al ver y buscar a un hombre que se levantara a favor del pueblo para que Dios no destruyera a Israel. Y dice que no hubo quien buscó y no encontró. Eso a mí me recuerda a Ezequiel 22. No pierda Isaías 59 y vaya conmigo a Ezequiel 22, verso 29. Y vean usted que lo mismo que pasaba en el pueblo de Israel está sucediendo ahora en el mundo y en la iglesia. Dice, verso 29 de Ezequiel 22. Dice, la gente de la tierra han hecho violencia y cometido robo. Han oprimido al pobre y al necesitado, y han maltratado injustamente al extranjero. Verso 30. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no la hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido. He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. Fíjense qué importante es la intercesión. Cuán importante es las madres que interceden por los hijos. Cuán importante es los líderes que interceden por la iglesia. Cuán importantes son al ministerio de intercesión. Y es importante enseñarles a los hijos, como explicaba uno de los jóvenes, ¿verdad? Trascender de generación en generación. Y déjenme decirle que uno aprende más de lo que ve, de lo que oye. Yo le cuento a mi esposo y a los jóvenes que yo en mi casa no podía decir no quiero orar o por qué tú no lo haces, porque yo miraba que lo hacían. Y cuando me decían a mí o me daban la orden era porque o ellos lo estaban haciendo o porque ya lo habían hecho. Entonces es importante, ¿verdad?, decir y hacer. O no decir, no, yo solo voy a orar al Señor y que Dios trate con ellos. No, es hablar y hacer, es orar y hacer. ¿Amén? Porque salvaríamos muchas vidas si estorbamos. ¿Qué pasó con aquel hombre que no estorbó a sus hijos? Los perdió de todos modos. ¿Qué nos dice el Señor? Hay veces hay que estorbar, aunque caiga mal con los hijos. Porque uno al principio no entiende que por bien la madre está ahí. Pregunte y pregunte. ¿Con quién andas? ¿Con quién hablas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De dónde? Todo eso es necesario. Es importante. Y es importante que vemos que Dios está buscando intercesores. Gracias a Dios por lo que tenemos en remanente. Amén. Gracias a Dios, pero no se debe quedar ahí. ¿Y qué cuando la hermana María Luisa no puede? ¿Y qué cuando los ancianos no pueden? Esta generación tiene que continuar. Y tenemos que pedirle al Señor que avive el don de Dios que hay dentro de ustedes, todos. Y cada uno de ustedes tienen dones ocultos en su espíritu, que Dios ha depositado desde la eternidad. Todos tienen por lo menos uno. Y es necesario avivarlo, es necesario descubrirlo. Y no lo vamos a descubrir andando en la carne. No lo vamos a descubrir siguiendo las pasiones desordenadas. No lo vamos a descubrir siendo rebeldes a nuestros padres. Porque aquí podemos decir aleluya y lo que usted quiera, pero si yo le pregunto a sus padres cómo es en casa, yo sabré si es o no es. Es importante que lo que reflejamos en nuestro hogar también seamos en todo lugar. Dice aquí lo que el Señor hizo, dice, y los salvó. Si continúa leyendo ahí en el verso 16 al 19 de Isaías 59, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Habla de sí mismo Dios. Dice, pues de justicia, dice, se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza como vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria.
porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. ¿Cómo se están moviendo ahorita los ríos, ¿verdad? Para confundir a los jóvenes, a los niños? Da indignación ver los libros, oír las caricaturas, cómo influyen ahora y ponen en cuestión su nacimiento, su sexo, su sexualidad, lo que deberían de ser, cómo deberían caminar, cómo deberían de vestir. Hay una ola como río que arrastra todo lo que esté en la orilla. Por eso es importante vestirnos de la verdad, vestirnos de Cristo, andar en la luz, porque el que anda en la luz dice que no tropieza. El que anda en tinieblas tropieza. El que anda en tinieblas cae. ¿Por qué? Porque su vida no hay luz en él. Y es importante que como jóvenes no nos descuidemos. No es importante que como padres no nos descuidemos de nuestros jóvenes. ¿Verdad? Yo puedo orar por ellos en mi casa, pero yo no los miro. Los miran más ustedes, ¿verdad? Es importante que nos unamos. Fíjense que en las escuelas, ahora veo yo una de las maestras que tienen mis hijos, una de ellas es más, trabaja tanto con uno, que lo hace sentir que le va a mi esposo, solo falta que me paguen porque casi hago lo mismo que él. Pero lo tienen a uno que dile que haga esto, yo le dije esto, que continúe haciendo esto. Es una comunicación. Entonces el hijo no tiene choice, ¿verdad? Tiene que obedecer porque la maestra le dice lo mismo, la mamá le dice lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Hay una presión a obedecer. Lo mismo es en la casa del Señor. El Señor ha puesto líderes, ¿verdad?, que guían. Y uno, si obedece, está obedeciendo al Señor. Y es importante la obediencia. Y dice aquí que como no encontró el Señor un intercesor en ese entonces, como no encontró, dice, él mismo se vistió. Él se puso su coraza, él se puso el yelmo. Él empezó a cubrir sus vestiduras, dice, de venganza. Esto no quiere decir que usted y yo nos podemos vengar. ¿Por qué él se la puso? Porque el Señor dice, yo pagaré, déjame a mí la venganza. Yo haré. Eso quiere decir que yo me debo cubrir de misericordia. Yo tendré misericordia porque el Señor ha tenido misericordia de mí. Yo no voy a acusar porque si yo acuso, dice que otros también me van a acusar a mí. Entonces yo quiero que el Señor tenga misericordia de mí. Yo haré misericordia. Luego dice, pues de justicia se vistió como de una coraza y con el yelmo de salvación su cabeza. Mire qué importante es el Señor como guerrero, está armado. El Señor no está descubierto. ¿Por qué? Porque si el Señor, siendo Dios, se pone una armadura, nosotros también tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. De esto que estamos leyendo ahorita. Tenemos que vestirnos. Qué bonito es, ¿verdad?, andar zapatos y sale usted desnudo en la calle. ¿Cómo se vería eso? Bueno, usted le habla del Señor en su trabajo a la gente. Usted da trataditos, usted hace lo otro. Pero no obra justicia. No hacemos justicia. Por ejemplo, los jóvenes, si tú no trabajas y los papás son los que trabajan, manténle la cena a la mamá, ¿verdad? Ten limpio. No le des dolores de cabeza a la mamá para cuando llegue, no llegue enojada, ¿verdad? Esto es justicia. Si tú ya ganas dinero y puedes aportar para la luz, aportas para la luz. Así de simple. Obras de justicia. En la iglesia, no, yo no recojo ese papel, como me dijo mi niño un día, se cayó una escoba y le dije, recógeme la escoba, por favor. Yo no fui, me dijo. No te pregunté, recógeme la escoba. Pero yo no fui, me decía, que la recoja fulana. Hay veces así hacemos, ¿verdad? Hermano, hágame esto, por favor. No, hermano, yo no. Dígale a otro joven. Dígale a mengano, fulano. Entonces tenemos que vestirnos del Señor. Fíjense que en el cielo, antes que el Señor viniera, dice que se preguntó quién, ¿verdad?, podría venir. Nadie, no sé yo, ni uno digno, dice. Hasta que el Señor dijo, envíame a mí, yo iré. Y a veces decimos, Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, úsame. Y cuando se te pide hacerlo, no lo queremos hacer. Porque a veces queremos nada más oír la voz del ángel, ¿verdad? Que nos diga, haz esto, pero el Señor habla en bocas prestadas. En Efesios 6, 10 al 17, usted ya sabe lo que dice, ¿verdad? Vestido de toda la armadura de Dios para poder resistir. Algo que los jóvenes a veces no tienen es resistencia.
¿verdad? A veces dicen, no, fui tentado y caí porque es que la carne es débil. ¿Qué es lo que necesitamos? Es resistir. Al resistir dice que el enemigo tiene que huir. O sea que el enemigo no va a ver si vence. Él ya sabe que está derrotado. Pero a veces tú no lo sabes que él está vencido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Prueba y prueba hasta donde uno lo deja llegar. Y si uno le da rienda suelta al enemigo, hace destrozos. El Señor dice, no deis lugar al diablo. Si uno ya sabe que cojea de un pie, usted no va a decir, no, pues como yo ya ayuné y oré, no le hace, ¿verdad? Voy a hacer esto. Dios me va a guardar. Eso es ser imprudente. El Señor dice que el sabio ve el mal y se aparta. Si tú tienes amigos conflictivos, amigos que usan droga, amigos que son pleitistas, que les gusta la mala vida, que son contestones con los padres, tú no te vas a reunir con ellos, porque ¿qué comunión, dice, tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver lo de Dios con lo de Baal? ¿Qué tiene que ver las riquezas con el reino de Dios? Ahora en día se habla mucho de la prosperidad, pero el apóstol le decía a Timoteo, deseo que tú prosperes en todo, sí, pero como prospera tu alma. Hay gente con dinero, jóvenes que se han suicidado. Es que el dinero no da felicidad. Hay gente que dice, mi meta es tener una casa, y cuando la tienen, no tienen paz. Hay gente que dice, el día que me case, ese día voy a ser feliz. Y se casa con la persona equivocada y vive infelizmente toda su vida. Otros dicen, cuando tenga hijos, yo seré feliz. Tiene hijos y como no los criaron en el temor de Dios, sus hijos le dan dolor de cabeza. Entonces cuando dependemos de otro que no es Dios, es un seguro fracaso. Mi confianza debe estar puesta en Dios. Mi anhelo tiene que ser Dios. El que dará la petición de mi corazón será Dios. Si yo lo pongo a Él en primer lugar, no va a venir la añadidura primero. Eso te enseña la escuela. Eso te enseña la universidad. Si tú no trabajas, si no haces esto, tú no tendrás esto y eso. En el reino de Dios es diferente. Aquí dice, pon a mí en primer lugar y las demás cosas serán añadidas. Si obedeces mi palabra, dice en Deuteronomio, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. No las vas a buscar. No las vas a anhelar. Donde tú vayas te van a seguir. Ahí donde tú estés en el trabajo vas a tener que resaltar. Vas a tener que promoverte. Porque una hija de Dios llegó al lugar y bendijo el lugar. No sé si ustedes se han fijado en los restaurantes cuando están abiertos, ¿verdad? Le digo yo a mi esposo, mira que solo vamos a decir. Nomás va uno y de repente ya está lleno. Y dice uno, mira cómo es Dios. Porque portamos al Señor, amén. Que es el Señor el quien bendice. En Romanos 8:37, si un joven lo busca y lo lee por mí, por favor, Romanos 8:37. Mientras usted y yo buscamos Primera de Tesalonicenses 5:8. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Jóvenes, sí podemos vencer la tentación. Sí podemos llegar vírgenes al matrimonio. Sí podemos cumplir las metas. Sí podemos ser fieles a Dios. Sí puedes servir así de niño como estás. Sí puedes servir como joven. Fíjense que he conocido gente que dice, no puedo servir porque es que, pues no tengo experiencia. Y luego se casan y dicen, no puedo servir a Dios porque me acabo de casar. Luego vienen los hijos y dicen, no puedo servir a Dios porque yo tengo niños chiquitos. Y luego dicen, no puedo servir a Dios porque mi adolescente, mira cuánto tiempo me quita. Contar que nunca pueden servir a Dios, llegan a viejos y por viejos no pueden servir a Dios. Qué tristeza. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros, usted y yo que somos del día, dice, seamos sobrios, habiendo vestido, dice, con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Oye, es importante la fe, jóvenes, la fe es importante. ¿Cómo viene la fe? Dice que por el oír la palabra de Dios. Y es tan importante el escuchar, no solo leerla, por leerla, sino meditar en lo que escuchamos, poderla
desmenuzar, poder profundizar. Y el amor, dice, con la esperanza de salvación como yelmo. Es increíble cuánto joven uno le puede preguntar, ¿estás seguro que eres salvo? Y hay gente que dice, bueno, yo acepté al Señor hace no sé cuánto, pues yo creo que sí. No hay una seguridad. O hay veces cometieron errores en el pasado y puede decir, pues no sé si Dios me haya perdonado. Es que no tienen puesto el yelmo de la salvación. El Señor dice, ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Ninguna. Nos pueden acusar, pero el Señor no nos va a condenar. Porque dice, ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Nuestra fe, jóvenes, nuestra fe tiene que ser activada. Pero así como el Señor se vistió, tenemos que vestirnos de la coraza de justicia. Tenemos que vestirnos del yelmo de la salvación. Tenemos que calzar el apresto del Evangelio. No tenemos que tener vergüenza del Evangelio, ¿verdad? Porque no me avergüenzo, dice, del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo. Y curioso porque la gente a uno le pregunta, ¿qué religión es? Cristiano, dicen algunos. ¿Pero cristiano qué? ¿Cristiano católico? ¿Cristiano evangélico? ¿Protestante? Dicen algunos. Y es interesante la respuesta de los jóvenes. Si alguien nos preguntara ahora, ¿usted a quién sigue? Les preguntaron aquel tiempo y decían, no, yo soy de Apolos. Otros seguían a otros, ¿verdad? Usted no diga, soy del bando de la hermana Ana. Somos de Cristo, amén. Seguimos a uno, solo uno es la cabeza. Y es importante decirle al Señor, yo quiero estar seguro de mi salvación. No me avergüenzo de ti. ¿Sabe qué dice el Señor de los que se avergüenzan? Que un día Él se avergonzará delante de sus ángeles. Y eso es terrible. A mí que me importa si no me conoce el rey de Inglaterra, pero con que el Señor me conozca, amén. Con que Él diga, venid bendito de mi Padre. Ven, en lo poquito me fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, amén. Amén. Jóvenes, hay batallas de librar. El campo de batalla es la mente. ¿Cuántos han luchado con malos pensamientos? A ver, levanten la mano. Sí. Se lucha en la mente. Dice que la mente es tan poderosa. Dios la ha hecho tan increíble la mente. Que así como Dios habla a nuestra mente, también el enemigo susurra. Podemos tener pensamientos propios, pensamientos influenciados por el mundo y los pensamientos que vienen de parte de Dios. Cuando andamos en la carne no sabemos diferenciar. Por eso es importante caminar en el Espíritu. El que anda en el Espíritu diferencia. Por ejemplo, si usted va, usted conoce, por decir algo, una marca famosa de algo. Y luego alguien le regala una chapa. Usted dice, muchas gracias, y la ve y dice, no, pero esto no es de verdad. No, este no es cuero, dice uno. Esto no se va a romper rápido. Pero parece, se parece. ¿Y qué pasa cuando nuestra mente no la hemos limpiado con la palabra? ¿Cuántos días pasa usted sin cambiarse? A ver. O usa la misma camisa todos los días. Por eso el Señor dice, toma tu cruz cada día. Cada día yo debo vestirme de Cristo. Cada día yo tengo que humillarme. Cada día tengo que decirle, Señor, que mis deseos no puedan más que tu espíritu. Que mis deseos no sean sometidos más que mi espíritu. Romanos 8:9 dice, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si en verdad, dice, el espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, dice el tal, no es de él. Entonces todos los que hemos creído tenemos el espíritu de Dios. Todos. Porque si lo hemos recibido, lo tenemos. 1 Corintios capítulo 2, verso 11 al 13. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu, dice, del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios.
Y dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual, dice, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando, escuchen esto, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Hay pensamientos que a uno se le viene que cuando uno está estudiando la palabra de Dios, no se le vinieron. Y cuando uno está aquí, el Señor le recuerda algo. El Señor está combinando su espíritu, su palabra, con tus pensamientos. Hay una conexión. Entonces dice aquí, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. No dice pensamientos carnales con las del espíritu. No. Dice pensamientos espirituales con el espíritu. Muy importante estar conectados al espíritu. Cuando Satanás tentó al Señor, recuerden que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, mas no fue tentado por el Espíritu, fue tentado por el tentador. Dice el Señor que el Señor siempre dijo, escrito está. ¿Qué es lo que nosotros memorizamos? A mí de niña me gustaba memorizar los números de teléfono, a las direcciones, ahora puro teléfono, ¿verdad? Pero, ¿qué le gusta memorizar a usted? Poemas. Hay gente que yo admiro a unos conocidos que si le ponen una película, hacen los mates, le narran todo lo que sale en la película, el sonido. Son pero buenísimos. Pero pregúntele un versículo. Le pregunto yo a los jóvenes, ¿cuántas palabras tenemos aquí? O sea, la palabra tiene que estar guardada en el corazón, sí. Pero hay que tenerla aquí también. Porque llegan pensamientos que te dicen, no, tú no sirves para nada. ¿Con qué revoco yo eso? Si no tengo palabra. Alguien puede decir, no, tú no sirves para nada. No, tú eres una carga, un estorbo. Tú eres aquí y allá. Estos pensamientos no provienen de Dios. Pero ¿cómo tú refutas eso? Si no hay palabra. Si nomás lo que viste en la semana es una novela, si nomás lo que viste es una película, lo que te vas a acordar es lo que decía la película. Y no estoy diciendo que no vea películas, pero hay que ser sabios, ¿verdad? Hay que invertir bien el tiempo. Entonces es importante tener palabra, porque el Señor usó la palabra para que el diablo se fuera. Hay pensamientos que no se van a ir si no tienes palabra de Dios. Tenemos que estar llenos de palabra, empapados de palabra, todos los días. Todos los días, haya culto o no aquí, tienes que leer la palabra. Amén. Mateo 5:25. Esto es súper importante. Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Cuántos cristianos hay en cárceles espirituales? Porque dice que tenemos que ponernos de acuerdo. Eso no significa que voy a hablarle al diablo y decir, mira, no me ataques y yo no te ataco, ¿verdad? Eso no es lo que está diciendo. Para estar en paz, primero tenemos que estar en paz con Dios. Dice que debemos confesar nuestros pecados al Señor. A Él, que es nuestro abogado, que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que el enemigo es el acusador de nuestros hermanos. Él nos acusa ante Dios. Y Él dice, no, los jóvenes tienen años de no ir a evangelizar, ¿verdad, jóvenes? No, los jóvenes esto. Y ese no es Dios, ese es el enemigo acusando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo refutar eso? Ah, pero yo he ido al Señor y le he dicho, Señor, por esto, esto y esto y esto. Cuando venga el enemigo, el Señor va a decir, mira, lo que tú dices es verdad, pero ella está perdonada por mí. Está cubierta con mi sangre. No puedo hacer nada. Así que te deja libre. Cuando alguien no confiesa su pecado, se pone, ¿cómo se llama eso? Las muñecas, las esposas, pero no la wife, ¿verdad? Las esposas de las manos. Se ata a sí mismo. Y entonces el Señor dice, el que confesare su pecado, ese va a prosperar. Decirle al Señor todos los días, Señor, hoy tuve este pensamiento, hoy yo lucho con este pensamiento. ¿Cuánta gente pide oración para comprar una casa
Pero tú no oyes a un joven decir, estoy batallando con esto. Estoy viendo películas que Dios no hará. Estoy haciendo esto. Esto es lo que quiere el Señor. Un arrepentimiento de los jóvenes, un arrepentimiento y ser sinceros ante Dios. No fingir una santidad. Dios aborrece lo fingido. ¿A quién de los esposos le gusta que finja la esposa? ¿Verdad que no? A Dios no le gusta que finjamos un amor. A Dios quiere que seamos sinceros. Señor, yo batallo con esto. Yo tengo lucha con esto. En mi trabajo tengo esta lucha. En la escuela tengo esta lucha. Señor, en la iglesia tengo esta lucha. Y es importante confesarlo y el Señor nos dará la victoria. Amén. Hebreos 10:22, bueno, desde el 21 al 23. Y puesto que tenemos, dice, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena, dice, certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo, dice, lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, dice, la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Aquí está bien claro. A veces tenemos la conciencia mala, ¿verdad? Ay, te acusa la conciencia. Ay, te agarraste la ofrenda, ¿verdad? Como a mis hijos una vez andaban comprando y digo yo, ¿quién se te da el dinero de la ofrenda? Ah, dice, no. A veces hacemos algo, ¿verdad? Y la conciencia está ahí acusando. Dice aquí, lavado, dice, vuestra conciencia con agua pura, y nuestro cuerpo con agua pura. Qué importante es tener el cuerpo limpio, ¿verdad? Qué importante es cuando uno da un abrazo, estar limpio. Y cuando venimos al Señor en adoración y venimos al Señor a buscarlo a la casa, tenemos que venir limpios, no solo físicamente, sino purificados con su palabra. Tenemos que ser lavados por la palabra. Fíjense que uno cuando se daña, para no ser tan específico, tiene que restregarse, ¿verdad? Y hay palabra de Dios que no está suavecita, que cuando hay una costra, hay que tallar. Hay que tallar. Y aunque duela, limpia. Tito capítulo 3, verso 5, dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No van a poder vencer la tentación si no hay oración, si no hay palabra en la mente y si no son llenos del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede cambiar la mente de alguien. Solo el Espíritu Santo puede renovar la mente de un asesino. Solo el Espíritu Santo puede cambiar la mente de un hijo rebelde. Solo el Espíritu Santo puede hacer que tú cambies de opinión. Hay gente que es terco en su propia opinión. No, que para mí esto no es malo, y no es malo, y no es malo. Aunque la Biblia diga que sea malo. Dice, no, no es malo, no es malo, y no es malo. Pero dice aquí, solo viene por el lavamiento, dice, la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Jóvenes, hay que orarle al Padre en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo los llene de sabiduría, los llene de amor, los llene de gozo, les dé lo que ustedes necesitan. No busquen en el mundo lo que solo Dios puede dar. No busquen en una persona lo que Dios te tiene que dar. No dependamos de alguien lo que solo Dios puede dar. Santiago 4, versos 7 al 8. Si alguien lo lee, por favor, a mi mano derecha y a mi mano izquierda. Gálatas 5, versos 16 al 17. Santiago capítulo 4, versos 7 al 8. Y Gálatas 5, versos 16 al 17. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los dobles ánimos, purificad vuestro corazón. Amén. Hay que purificar nuestro corazón. Fíjense que antes yo no me había puesto a pensar eso. No sé usted cómo sea. Yo, en lo personal, soy muy indecisa. Ese es mi defecto.
mi defecto. Entonces yo si me voy a poner algo, lo miro y digo, no, este no. Esto no. Y yo miro a mi esposo porque si a él le falta un pantalón, él solo va a la tienda y dice, este de tal color, tal size, tal, y ya salió de la tienda. Y yo no. Empiezo a ver todo. Me dice mi esposo, tú ya tienes uno como ese, pero no en ese color. No, pero tal cosa. Y a veces en las cosas de Dios somos así. Decimos, no, hoy, este año, Señor, te prometo que hoy sí te sirvo. Hoy sí. Y viene un amigo y dice, vamos a Six Flags el sábado. Ah, bueno, iba a ir, pero voy a Six Flags mejor. Doble ánimo. Para las cosas de Dios dice, tú sí sea sí y tú no sea no. Y saben que el doble ánimo contamina el corazón, dice aquí. Purificado vuestros corazones, dice, del doble ánimo. Ustedes dicen los de doble ánimo. ¿Me habla a mí? Le habla a todos aquellos que hoy dicen sí, mañana no. Viene a hacer la limpieza, hermana, sí. Y a la hora de las horas no vino. Doble ánimo. Amén. Aleluya, hermano. Yo no sé quién le viene a limpiar, nomás digo. Campo de batalla en la carne, dijimos en la mente, en la carne. ¿Sabía usted que usted duerme con su enemigo? Y no es su hermana ni su esposo, ¿verdad? Es usted mismo. Usted mismo es su enemigo. Gálatas 5, 16 al 17 digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Señor, yo te quiero servir. ¿Cuántos jóvenes han dicho, Señor, yo te quiero servir, verdad? Pero pelea la carne con el espíritu. Hay una guerra entre lo hago o no lo hago, qué van a decir mis amigos, qué va a decir la familia. Es increíble que hasta la familia cristiana a veces se opone cuando alguien se levanta, un joven se levanta y empiezan a decir, no, pero es que no está bien vestido, es que como que el pelo está muy largo. Y no digo que eso esté bien, pero es un proceso que él va a llevar. No todos pasamos igual los procesos. ¿Y cómo va a aprender? Con tu ejemplo. ¿Cómo va a aprender una joven a vestirse cuando me mire cómo me he visto, verdad? ¿Cómo va a aprender los jóvenes a adorar si los que deberíamos adorar no adoramos? Aprendemos viendo. No es excusa para no hacerlo, pero tenemos que ser ejemplo, ¿amén? Gálatas 2:20, si lo leen por favor. Gálatas 2:20. En Marcos 14:38 dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Vigilen no solo como vamos a estar el viernes, amén. Vigilar es estar avivados, despiertos. Tu espíritu despierto. Para cuando venga una tentación, no ceder. Pero ¿cómo tenemos que estar? Dice, vigilantes y orados. Yo he comprobado mucho que la persona que no ora es fácil de caer en tentación. Fácil. Es fácil de engañar. Es fácil de seducir. Porque no hay oración. La oración mantiene la carne sujeta y te mantiene conectado con Dios. Por lo tanto, la carne no va a hacer lo que tu carne se le antoja, sino la voluntad de Dios. Por eso es importante la oración. Y el joven que no ora, el enemigo se lo devora, ¿verdad? Hay que orar. Eso no es solo para el grupo de intercesión. Uno hay que orar. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora lo que vivo, dice, ya no lo vivo por mí mismo, sino por Cristo. Entonces, ¿qué deseo estoy satisfaciendo, verdad? Como joven, como señorita, como caballero, como padre, como esposo. Hay batallas en la mente, batallas en la carne y hay batallas en el corazón. Mateo 24:12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No en el mundo, en la iglesia. Hay maldad en la iglesia. ¿Por qué? Porque
Hay envidias, hay celos, hay contienda, semillas que siembra el enemigo. ¿Sabe dónde siembra la gente? En buena tierra. Cuando hay buena tierra todo se da, ¿verdad? Se da lo bueno y se da lo malo, todo se sube. Y por eso es importante estar velando. Yo a veces le digo a los jóvenes, lo malo que yo miro es para yo tener cuidado de no hacerlo. No es para imitar lo malo, es para yo no hacerlo. Entonces es importante que aunque otros, ya sea en la iglesia, en la casa, no muestren el amor de Dios hacia contigo, tú seas diferente. Si tú te vestiste de Cristo, mira hermano, cuando uno estrena, para los que les gusta estrenar como a mí, cuando uno estrena, uno se siente bien. Y qué bonito cuando alguien te dice, me gusta su vestido. Y qué bonito ir a la presencia de Dios y decir, hijo mío eres tú. Tú eres mi hijo, tú caminas conmigo, yo ando contigo. Importante que el Señor dice que nos habla nuestro espíritu, si somos de Él o no. Ya no solo a la mente, ya no a mi corazón, a mi espíritu tiene que haber una certeza. Lean en su casa Lucas 7, 41 al 47, donde nos habla que habían 2 deudores, ¿verdad? A los 2 se les perdonó la deuda, pero a uno se le olvidó que había sido perdonado y no tuvo misericordia con el otro. Ese no se vistió de misericordia. Cuando nos vestimos de la luz, cuando nos vestimos de Cristo, ya no pago yo al otro conforme me paga a mí. Hago lo que haría Cristo. ¿Qué haría Jesús con aquel que te ultraja? ¿Qué haría Jesús con aquel que habla mal de ti? Y yo lo he experimentado y créeme que no es fácil, y cuando uno anda en la carne, no lo puede hacer. Pero si uno sujeta la carne en oración, en ayuno, vigilante, y decirle, Señor, yo sé que mi lucha no es con esa persona. Es el enemigo que está usando esa boca. Es el enemigo que está queriendo desanimarme a mí. Es el enemigo. Fíjense que me gustó la frase de un hermano, le dijo él, a los árboles que se les tira piedras son los árboles que tienen fruto, ¿verdad? Y eso lo miraba yo en mi país. Había mucho mango, allá se da mucho el mango. Entonces hay veces uno de lejos agarra una piedra y vamos a comer, hermano. Pero no. Es importante entonces decirle, Señor, yo entiendo que mi lucha no es contra carne ni sangre, amén. Mi lucha no es con el que se opone a lo que yo hablo. Mi lucha no es con mis hijos que se oponen a que yo esté en la iglesia. Yo me he quedado asombrada cómo Dios usa al enemigo a los hijos para que no vengan a la iglesia. Hijos de bendición, porque los hijos son bendición de Dios, pero pueden ser usados para estorbar. Me he fijado como padres estorban a los jóvenes. No, ¿para qué? Me dice. A veces yo hablaba con ciertos padres, me dicen, ¿para qué va a ir mi hijo con usted si viera que es malcriado? No, no va a cambiar. Los mismos padres son estorbos. No, es que él viera, ni en la escuela lo quiere. Dice, no. ¿Y para qué es un hospital? Le digo yo. Para enfermos, ¿verdad? Usted no va sano al hospital. ¿Para qué es una iglesia? Para que el carpintero, ¿verdad?, trabaje en nosotros. Para que Él nos moldee a su imagen y semejanza. Yo les he contado a ustedes, yo crecí con muchos jóvenes, en la iglesia nosotros había muchos jóvenes, muchos niños, ¿no? Había uno de ellos que una hermana decía, ¿por qué no trajo a su niño? No, dice, es que viera cómo estorba en la prédica, ese niño, no me deja oír. Así que ahí lo dejo, dice, en la casa. Pido televisión con el Nintendo, acaban de salir los Nintendo. Ay, que esté, dice, ¿por qué? No oye ni deja oír, me dijo. Ay, que se quede. Bueno, pasaron los años. Esa persona se convirtió en uno de los líderes de la pandilla del barrio. Y le apodaban el diablo. Un niño que estuvo en la escuela dominical.
pero que ni las maestras la querían. Digo yo, ¿las maestras se vistieron de Cristo? Pregunto yo, si aquí no los aceptamos, el enemigo tiene las puertas abiertas y son bien anchas. Tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, con los nietos. No importa qué terrible sea el niño. Para Dios, si pudo cambiar a un Pablo, si pudo transformar a un Pedro, si pudo transformar al más violento hombre, ¿qué no puede hacer el Señor con tus hijos? ¿Qué no puede hacer el Señor con los míos? Pero yo tengo que vestirme de Cristo, como un cántico que dice, Señor, dame tus ojos para ver. Si el Señor nos prestara sus ojos, no pudiéramos ver de menos a un hermano. Si el Señor nos prestara sus ojos, no pudiéramos ver mal al que está caído. Porque el Señor vino por los pecadores y no por los justos, dice el Señor. El Señor dice que Él no se alegra de la muerte del impío. ¿Cuánta gente yo he escuchado y dicen, no, qué bueno que se murió fulano, es que era bien malo? ¿Estaremos vestidos de la luz? ¿Estaremos vestidos de Cristo? Lea en su casa Lucas 17, del 1 en adelante. Solo le voy a leer el 17:1. Dice Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Jóvenes, no te puedo prometer yo que no vas a hallar defectos aquí. Vas a hallarlo. Más si lo buscas, va a encontrar. Si usted me pregunta a mí cuánto mal testimonio yo vi en la iglesia, fuera para que yo fuera blasfema de la obra de Dios. ¿Cuántas cosas malas sigo viendo? Pero ¿qué pasa? El Señor dice, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor, dice, consumador de la fe. Importante poner nuestra mirada, porque si no vamos a sucumbir. Ya vamos acabando el campo de batalla del mundo. Todos nosotros tenemos que vivir en el mundo. No vamos a ir a Marte como algunos que quieren escapar, ¿verdad? La luna. Se les olvida, ¿verdad? O más bien no han leído que dice el Señor, aunque subas a la estrella, de ahí te voy a derribar. Aunque bajes a lo profundo, dice, ahí te alcanzará mi mano. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Y si un joven me lee, segunda de Corintios 6, 17. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Si voy muy rápido, ya saben, lo busca en YouTube, lo vuelve a ver y lo copia. Primera de Juan 2, 15 al 17. No amemos al mundo. No amen, dice el mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, las codicias de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No sé si usted entendió, dice, no amen al mundo. Ah, hermano, entonces ¿cuándo es que dice el Señor que de tal manera amó Dios al mundo? Que entregó a su Hijo, ¿verdad? ¿Pero a qué mundo se refiere el Señor? Se habla del sistema del hombre, no del globo terráqueo, no de la humanidad. El Señor quiere que amemos, porque el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor lo que no quiere es que lo amemos a tal grado que neguemos a Cristo por complacer. Por ejemplo, si una madre, ¿verdad?, de otra religión y le dice al hijo, si tú sigues a Cristo, te desheredo, olvídate que soy tu madre. Ahí dice el Señor, ¿sabes qué? No ames más a tu madre que a mí. Ahí donde dice el Señor, y me sonaban ayer, que el Señor vino a poner división, a separar. Si el novio te dice, ¿verdad?, no vayas a la iglesia porque este día yo te puedo ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Amaremos al mundo y lo que está en el mundo? Hay gente, a mí me gusta pintar, para los que no sabían. Me gusta hacer paisajes. Y me gusta ver el horizonte, el amanecer, el atardecer. Pero ese deseo de ver
todos los días el amanecer, digo yo, en vez de irme a ver la montaña, quiero buscar tu rostro. Quiero que tu rostro resplandezca sobre mí. Entonces de mañana te buscaré. Entonces haré esto. El amor, mi pasión, lo debo de voltear al Señor. Qué bonito es tener a un maestro con pasión, a un doctor que ama lo que hace. Dice, cuando uno va al doctor y no le gusta lo que hace, lo recibe uno amargado, ¿verdad? Pero usted va con un doctor que ama ayudar a la gente. Por ejemplo, en mi país iban muchos voluntarios que eran cristianos, médicos que iban a poner vacunas a los pueblos a donde no llegaban las vacunas. Había tanto amor en sus ojos. Gente preparada que negaba a sí mismo por ayudar al prójimo. Entonces, qué bonito es tener el deseo de Dios más que mis propios deseos. ¿Qué dice 2 Corintios 6:17? ¿Lo encontraron o lo leo? Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Apartados de dónde? Si usted lee más atrás, el Señor habla de los ídolos. Dijimos, los ídolos no solo son yeso, madera, oro y todo lo que usted puede ver como imagen. Un ídolo puede ser el trabajo, la familia, la esposa, el esposo, los hijos. Puede ser hasta el local, el templo. Todo lo que esté primero antes que Dios. Pero dice aquí, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hay jóvenes que para ellos lo más importante es su carrera. Y como yo les sigo diciendo, estudien sin dejar a Dios. Estudien sin hacer a un lado a Dios. Porque puedes puedes prosperar así como prosperan los malos, ¿verdad? Puedes prosperar, pero ¿sabes qué? Tendrás muerte al final. Es importante tener como meta, Señor, quiero que me guíes. Quiero estudiar lo que tú quieres que yo estudie. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Quiero ser útil. Hablaba hace tiempo con una joven y me decía, no, yo quiero estudiar esto para ayudar a los niños en esta área. Yo quiero hacer esto para que Dios me use en esta área. Ya va con una mentalidad de servir a Dios. Aunque no en una iglesia, pero ya va con la mentalidad de servir. Es importante entonces tener metas y sueños que complazcan la voluntad de Dios. Amén. Por último, el campo de batalla en las regiones invisibles. Todos los creyentes tenemos batallas en la mente, batallas en el cuerpo, así como estamos luchando con el sueño, con la hambre, luchamos con la avaricia, luchamos con la codicia, luchamos con la envidia, luchamos con el enojo. Cada uno sabe cuál es su lucha. Todos luchamos con algo en la carne. Todos luchamos con algo invisible. Esto otro día lo vamos a profundizar porque está muy amplio. Pero nuestra lucha no es con carne ni sangre y lo tenemos tan memorizado. Pero cuando alguien nos ataca, se nos olvida que no tengo que enojarme con el hermano o con la hermana. Que no tengo que enojarme con mi papá, con mi mamá, con mi tío, con mi abuela. Se me olvida que el Señor a veces permite para formar un carácter en uno, para pulir ciertas áreas en uno. 2 Corintios 6:7 dice, la palabra de verdad en el poder de Dios con armas de justicia para la mano derecha y para la mano izquierda. Otra versión dice a diestra y a siniestra. Entonces, la palabra de Dios que es verdad es el poder de Dios. Son armas de justicia. Qué importante es, jóvenes, tener palabra. Qué importante, jóvenes, congregarse. Qué importante es tener convivencia los unos con los otros. Es importante ser guerreros como lo es nuestro Señor. Es importante no tener temor. Es importante saber que Él va delante de nosotros. Es importante saber que Cristo ya venció en la cruz. Es importante saber que Dios te puede usar, pero Dios no usa vasos sucios. Yo creo que
hace tiempo el Señor me dio una palabra a través del hermano Moisés. No lo voy a decir todo, pero parte de lo que me dijo. Entonces, me hablaba de ver algo aquí en la iglesia, y entonces yo le preguntaba un día al Señor, esto que me dijiste yo todavía no lo miro. Entonces el Señor, para hacer algo, a veces tiene que remover impurezas, tiene que quitar, despojarnos, ¿verdad?, del peso del pecado, tiene que quitar lo que lo separa de que Él esté cerca de uno. Y es importante que nosotros entendamos que servimos a un Dios santo. Y como Él es santo, yo también tengo que guardarme puro y tengo que guardarme en santidad. La santidad no tiene que ser externa solamente, porque también uno refleja también lo que hay dentro. Pero es bien importante decirle al Señor, mira mi corazón, yo te quiero servir, Señor, pero esto y esto yo sé que a ti no te agrada. Por favor, cámbiame, renuévame, hazme nuevo. Yo quiero ser un odre nuevo. Porque el Señor no derrama de su espíritu un odre viejo. Estábamos hablando un día con alguien sobre el odre. Y era donde depositaban el vino, ¿verdad? Y a veces lo dejaban cerca de la cocina. Tal vez ustedes no conocen esas cocinas de leña, ¿verdad? Pero usualmente la ponían cerca. Y el tanto humo que había hacía que el odre se pusiera tostado y viejo y que arruinara el vino. Y otro día a lo mejor hablo profundamente de eso, pero el Señor no puede llenarte si primero no te vacías del mundo. El Señor no te va a usar como tú quisieras hasta que no te despojes y te niegues de ti mismo. Ay, yo quiero este trabajo, Señor. Yo quiero hacer esto. Yo quiero viajar por el mundo, ¿verdad? Yo quiero tener tantos hijos. Yo quiero, ¿qué más? ¿Qué más desean, jóvenes? A ver, díganme. ¿Cuántos sueños tienen ustedes? Pónganse sobre sus pies. Mientras se ponen sobre sus pies, le voy a leer Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4. Por tanto, dice, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Mira el verso 3, dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que le agrada a los incrédulos, entregándose a los desenfrenos, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. A ellos, dice, o sea, a los del mundo, les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso, dice, os insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por tanto, esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos. ¿Se recuerdan cuando Cristo fue abajo, verdad? A pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, dice, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente, la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que expresa algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Jóvenes, hay que armarnos de la luz. ¿Amén? Iglesia, hay que armarnos de la luz. Y termino con eso para que oramos
En Eclesiastés 11:6 dice, alégrate mancebo, oh joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas Dios hará juicio. En pocas palabras, lo que hagas, Dios, ¿verdad?, lo está viendo. Te damos gracias, Señor, en esta hora, sabiendo, Señor, que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor, y más cortante que una espada con doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, Señor, las coyunturas, el tuétano, Señor, separa nuestra alma con el espíritu, Señor. Hay cosas que no quisiéramos escuchar, Señor. Hay correcciones que no quisieran que se nos haga, Padre, pero tú que eres, Señor, nuestro alfarero, tú eres, Señor, nuestro creador, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Y tu ojo, Señor, está en todo lugar, Padre amado. Te pido que esos jóvenes, Señor, que el temor de Jehová, Señor, esté con ellos en su vida, Señor, donde quiera que anden, Señor. Tu palabra los vivifique, tu palabra, Señor, les dé las herramientas necesarias para vencer toda tentación, Señor. Permíteles, Señor, servirte y adorarte con toda su fuerza, Señor. Que puedan ellos, Señor, expresar su gratitud hacia ti, Señor, en el servicio, Padre amado. Bendice a sus padres, bendice a cada líder que está aquí, Señor. Ayuda, Señor, y levanta entre esta generación jóvenes, Señor, adoradores e intercesores, Señor. Levanta gente que haga vallado por los niños, que haga vallado por los jóvenes, Señor. Levanta intercesores, Señor, que busquen, Señor, tener misericordia con los perdidos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.